Países que no se quieren ni se soportan desde hace mucho tiempo. El mundo es una enorme vecindad donde los países actúan como vecinos que no siempre se quieren. Las rivalidades de este tipo involucran a grandes naciones desde tiempos casi inmemoriales, caracterizadas por disputas territoriales, diferencias culturales y religiosas y desacuerdos políticos. Desde el subcontinente indio, la enemistad entre India y Pakistán ha sido una de las más notorias, con raíces en la partición de la India británica en 1947, en la cuestión de Jammu y Cachemira. En el Cáucaso, Armenia y Azerbaiyán han sostenido un conflicto territorial en la región de Nagorno-Karabaj, mientras que en el Atlántico Sur, Argentina e Inglaterra ya han probado las sales de la guerra por las Islas Malvinas. ¿Cuáles otros países viven en tensión unos con otros? ¿Qué hace la comunidad internacional al respecto? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. India y Pakistán. La enemistad entre India y Pakistán tiene su origen en la partición de la India británica en el año de 1947, un evento que dividió la región en dos naciones independientes, India con una población mayoritaria hindú y Pakistán con mayoría musulmana. Este proceso también planteó la cuestión de Jammu y Cachemira, una región que debía decidir a cuál de estos países se uniría. Inicialmente, el líder local de Cachemira, Maharaja, buscó la independencia para su tierra, aunque finalmente acordó unirse a la India en busca de ayuda contra invasiones de pastores pakistaníes. El acuerdo desencadenó la guerra indo-pakistaní de 1947 y 1948, seguida por el acuerdo de Karachi, que recomendó un referéndum en la región, pese a que este nunca se celebró. Las tensiones se intensificaron en 1965 y en 1971 India y Pakistán libraron guerras por diferencias territoriales y la independencia de Bangladesh. En 1972 se estableció la línea de control LOC, dividiendo Cachemira en dos regiones administrativas. Además, la adquisición de armas nucleares por ambos países aumentó el riesgo de confrontación. A partir de 1989, un movimiento respaldado por Pakistán en Cachemira renovó las tensiones, desencadenando décadas de violencia. A pesar de compromisos posteriores con la LOC, se produjeron conflictos en 1999, como la Guerra de Kargil. Incluso después de un alto el fuego, en 2003, los enfrentamientos y acusaciones de violaciones fronterizas continúan. Las tensiones se agudizaron en 2016, resultando en bajas civiles y desplazamientos en ambos lados de la LOC. Aunque hubo intentos de mejora en las relaciones en 2014 y 2015, las presiones no cedieron. La violencia resurgió en 2020, llevando a un constante intercambio de disparos en la LOC. La disputa fronteriza entre India y China ha agregado más complejidad al conflicto. La hostilidad y la creciente militarización siguen manteniendo las tensiones en niveles elevados en Cachemira. Armenia y Azerbaiyán. La disputa de Nagorno-Karabaj es un conflicto étnico y territorial entre Armenia y Azerbaiyán, por una región habitada principalmente por armenios. 7 de sus distritos circundantes estaban habitados en su mayoría por azeríes, hasta su expulsión durante la década de 1990. La región de Nagorno-Karabaj ha sido reclamada en su totalidad y parcialmente controlada por separatistas, pero es reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, que desde 2020 recuperó el control sobre la zona y los distritos circundantes. Durante el periodo en que la región hacía parte de la Unión Soviética, los armenios en la región autónoma de Nagorno-Karabaj fueron fuertemente discriminados. Las autoridades soviéticas azeríes trabajaron para suprimir la cultura e identidad armenias en Nagorno-Karabaj, presionando a los armenios para que abandonaran la región. Y a pesar de que los armenios seguían siendo la mayoría de la población, alentaron a los azeríes a asentarse en ella. En 1988 se celebró un referéndum en Nagorno-Karabaj para transferir la región a Armenia, citando las leyes de autodeterminación en la Constitución soviética, lo que desencadenó una serie de pogromos contra los armenios en Azerbaiyán y finalmente una escalada del conflicto en una guerra en la década de 1990. La guerra fue ganada por los separatistas y Armenia, lo que resultó en la ocupación de regiones alrededor de Nagorno-Karabaj.
Hubo expulsiones de armenios étnicos de Azerbaiyán y azeríes étnicos de Armenia y las áreas controladas por Armenia. Sin embargo, en 1993, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó 4 resoluciones que respaldaban la integridad territorial de Azerbaiyán y exigían la retirada inmediata de las fuerzas armenias de todos los territorios azerbaiyanos. Un alto al fuego se firmó en 1994, seguido de 2 décadas de relativa estabilidad, que se deterioraron significativamente en los años del 2010. En 2020 estalló la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, que resultó en una victoria para Azerbaiyán. En noviembre del mismo año se estableció un alto al fuego y Azerbaiyán recuperó todos los territorios ocupados alrededor de Nagorno-Karabaj y una parte de Nagorno-Karabaj. Pero las violaciones del alto al fuego continuaron después de la guerra y Azerbaiyán bloqueó el área en diciembre de 2022. En septiembre de 2023, Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar a gran escala que resultó en la rendición de las autoridades de Nagorno-Karabaj y se prevé su disolución para enero de 2024. A pesar de los esfuerzos de mediación y varios altos del fuego, continúan las hostilidades y siguen reconfigurando el control de la región y sumando un alto número de bajas año tras año. Argentina e Inglaterra. La histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas gira en torno a la soberanía del archipiélago, a unos 600 kilómetros de las costas argentinas, en el Atlántico Sur. Ambos países defienden sus derechos sobre estas tierras. Argentina sostiene que las Malvinas fueron avistadas por exploradores españoles en 1520. Tras la independencia del Virreinato del Río de la Plata, Argentina heredó los derechos de España sobre las Malvinas y ejerció su soberanía a partir de 1820. Por su parte, el Reino Unido argumenta que las islas fueron descubiertas por un marino inglés en 1592 y que compitió con España por la soberanía del territorio. El punto de no retorno llegó en 1833, cuando el Reino Unido expulsó al gobernador argentino y a la guarnición, tomando el control de las islas por la fuerza. La ocupación se mantiene hasta el día de hoy. Argentina no ha renunciado a su reclamo por la soberanía de las Malvinas. En un esfuerzo por alcanzar una pacífica resolución, la Casa Rosada llevó el asunto al Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, lo que culminó en la resolución 1514 de 1960, que abrió la puerta a negociaciones entre ambos países, pero solo por un breve tiempo. La situación se volvió aún más tensa durante la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, que gobernó Argentina desde 1976. El 2 de abril de 1982, el dictador ordenó tomar por la fuerza el control del territorio en disputa, conllevando a lo que se conoció como la Guerra de las Malvinas, que concluyó poco más de 2 meses después, el 14 de junio, con la victoria del Reino Unido. Argentina sufrió la pérdida de 649 soldados y más de 1.000 resultaron heridos. El hundimiento del crucero Ara General Belgrano por un submarino británico provocó la muerte de 323 marinos sudamericanos. Por su parte, 255 soldados británicos murieron. 3 habitantes de las islas también fallecieron. Hoy en día, en las Islas Malvinas viven 3.000 personas regidas por un gobierno autónomo. Son administradas como parte de los 14 territorios que el Reino Unido tiene en ultramar, siendo el inglés el idioma oficial de la región. La economía de las islas ha estado históricamente centrada en la ganadería ovina, aunque la pesca y la exploración petrolera han cobrado relevancia en las últimas décadas. Tienen una importancia estratégica por su proximidad a la Antártida, otro territorio reclamado tanto por Argentina como por el Reino Unido. Serbia y Albania. La rivalidad entre Serbia y Albania es un conflicto marcado por décadas en los Balcanes. Kosovo, una pequeña nación en los Balcanes, es de gran importancia histórica y cultural para Serbia, considerado por muchos serbios como el lugar de nacimiento de su nación. Aunque los serbios representan solo el 6% de la población en Kosovo, también se incluyen otras minorías étnicas, como bosnios y turcos. El conflicto entre serbios y albaneses en Kosovo se originó en la década de 1990, cuando la población albanesa buscaba la independencia, lo que resultó en represión por parte de las fuerzas serbias. 9 años después, una campaña de bombardeos liderada por la OTAN puso fin a la represión y llevó a la retirada de las fuerzas serbias. La misión liderada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte se estableció en la zona. En 2008, Kosovo declaró su independencia, a pesar de la resistencia de Serbia, Rusia y China. Aunque 99 de los 193 países miembros de la ONU han reconocido la independencia de Kosovo, la región sigue siendo un punto de conflicto. La reciente violencia en la región se relaciona con la política del gobierno de Kosovo de afirmar su autoridad sobre todo el territorio, lo que ha generado oposición de los serbios étnicos en Kosovo.
En 2022, representantes serbios renunciaron en protesta por la prohibición de placas de matrícula emitidas por Serbia. En abril de 2023 se celebraron elecciones locales en Kosovo, que la mayoría de la población serbia boicoteó, provocando violentos enfrentamientos. Las acusaciones de violencia han apuntado en distintas direcciones. El primer ministro de Kosovo acusa al gobierno de Serbia de apoyar a grupos armados. El líder serbio, Milan Rajdošić, admite su participación en la organización de estos grupos. La Unión Europea medió en conversaciones de paz que colapsaron. La OTAN ha enviado soldados a Kosovo para mantener la estabilidad, mientras que el Reino Unido ha anunciado el envío de más tropas. Kosovo ha sido crítica con la Unión Europea por su manejo de la situación. Vietnam y Camboya. Las relaciones bilaterales entre Camboya y Vietnam son un vínculo histórico que ha oscilado entre la colaboración y la hostilidad. A pesar de compartir una frontera y establecer alianzas en momentos de amenazas externas, la relación ha enfrentado desafíos. Tras la caída del Imperio Khmer en el siglo XV, Camboya se vio amenazada por sus poderosos vecinos, Tailandia y Vietnam. En respuesta a los tailandeses, Camboya buscó aliarse con Vietnam. La relación comenzó en el siglo XVII, con un matrimonio real que permitió la migración de vietnamitas a territorio camboyano. Después de obtener su independencia de Francia en 1953, Camboya estableció relaciones diplomáticas oficiales con la República Democrática de Vietnam en 1967. No obstante, persisten problemas sin resolver, como la demarcación fronteriza incompleta, la presencia de inmigrantes vietnamitas y las diferencias sobre el papel de Vietnam en Camboya. La disputa fronteriza se debe a la falta de demarcación de su frontera terrestre, que es menor al 84%, lo que ha generado tensiones. La presencia de inmigrantes vietnamitas no registrados o ilegales en Camboya es otra fuente de preocupación que ha sido politizada y que ha contribuido a sentimientos antivietnamitas. Hay diferencias en la interpretación de eventos históricos, como la expulsión del régimen de terror de los Khmeres Rojos de Camboya por parte de las fuerzas vietnamitas en 1979. Aunque la fecha se celebra en Camboya como el Día de la Liberación, algunos la consideran una invasión vietnamita. Eritrea y Etiopía. El conflicto entre Eritrea y Etiopía, también conocido como la Guerra de Batme, tuvo lugar entre mayo de 1998 y junio de 2000, marcando un periodo de agitación y hostilidad en el Cuerno de África. A pesar de una historia compartida, la independencia de Eritrea en 1993 generó desacuerdos cruciales sobre la demarcación de la recién creada frontera internacional, desencadenando un conflicto a gran escala. La rivalidad entre Eritrea y Etiopía se había gestado durante décadas antes del conflicto de 1998. Eritrea había luchado durante años por su independencia de Etiopía, un deseo que culminó con su separación en 1993. Las relaciones iniciales entre los dos países parecían amigables, pero las diferencias en la ubicación de la nueva frontera internacional llevaron a crecientes tensiones. La delimitación de la frontera se convirtió en una fuente de disputa. No hubo consenso sobre la interpretación de los tratados coloniales entre el Imperio Italiano y Etiopía, que definirían los límites precisos. Eritrea decidió anexar la región de Batme, lo que provocó presiones políticas y de la población etíope, ya que Batme se encontraba en la provincia de Tigray, de la que provenían muchos miembros del gobierno etíope. El conflicto estalló el 6 de mayo de 1998, con Etiopía lanzando una ofensiva militar para recapturar Batme, lo que conllevó a enfrentamientos militares, con pérdidas en ambos lados. Las operaciones se extendieron durante meses y se gastaron sumas importantes en equipo militar. El punto crítico llegó en febrero de 1999, cuando Etiopía lanzó una ofensiva masiva con la Operación Sunset para recapturar Batme, lo que resultó en un alto costo en vidas humanas. El conflicto finalizó el 25 de mayo del año 2000, cuando Etiopía declaró que la guerra había terminado después de recuperar la mayoría de los territorios en disputa. Ambas naciones acordaron un tratado de paz y un arbitraje vinculante bajo el Acuerdo de Argel el 18 de junio del año 2000, seguido de un acuerdo de paz el 12 de diciembre del mismo año. El conflicto dejó un impacto devastador en ambas naciones, con altas tasas de mortalidad, desplazamiento masivo, abusos, interrupción económica y desestabilización regional. Se estima que se produjeron entre 70.000 y 300.000 muertes en total. Chile y Perú. La rivalidad entre Chile y Perú tiene más de un siglo de capítulos. Uno de los episodios más emblemáticos es la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1884, en el que Chile se enfrentó a Perú y Bolivia. La Guerra del Pacífico tiene sus orígenes en una serie de disputas tanto territoriales como económicas.
En el siglo XIX, las riquezas minerales del norte de Chile y el acceso al Océano Pacífico se convirtieron en fuentes de tensión. Bolivia perdió su salida al mar en 1884, mientras que Perú también sufrió pérdidas territoriales. El conflicto dejó profundas heridas y un sentimiento de agravio en Perú y Bolivia. La guerra terminó con el Tratado de Ancón en 1883, que estableció la paz entre Chile y Perú, aunque Bolivia continuó siendo un país sin litoral. Chile se quedó con una extensa franja de territorio que anteriormente pertenecía a Bolivia y Perú, incluyendo ciudades importantes como Arica y Tacna. En Chile, la Guerra del Pacífico es vista como un conflicto en el que el país defendió sus intereses territoriales y económicos. La victoria chilena reforzó la identidad nacional y consolidó su poder en la región. En Perú, la guerra es recordada como una dolorosa derrota y un trauma nacional. Después de la guerra, las regiones de Arica y Tacna se convirtieron en un punto de conflicto entre Chile y Perú. El Tratado de Ancón estableció un plebiscito para determinar la soberanía de estas, pero la demarcación de las fronteras y el proceso de votación fueron objeto de controversia. Finalmente, en 1929, se firmó el Tratado de Lima, que dividió la región entre Chile y Perú, aunque condiciones que generaron nuevas tensiones a lo largo de los años. La rivalidad entre estos países no se limita a la Guerra del Pacífico. A lo largo del siglo XX han tenido desencuentros en diversos ámbitos, desde disputas diplomáticas hasta tensiones en competencias deportivas. Belice y Guatemala. La rivalidad arraigada entre Belice y Guatemala ha perdurado por más de un siglo y ha llegado a instancias internacionales. La base de este conflicto se encuentra en la época en que Belice era una colonia británica, antes de que el Reino Unido se retirara de Centroamérica sin resolver una disputa fronteriza. El conflicto se remonta al siglo XVIII, cuando la corona española permitió a los ingleses la tala de árboles en el norte del territorio actual de Belice, desencadenando enfrentamientos entre España e Inglaterra, especialmente en el Caribe, donde los piratas ingleses asediaban a las embarcaciones españolas y se refugiaban en las costas de Belice. A pesar de las concesiones de España a la corona británica en 1783 para la extracción de maderas preciosas, la presencia británica en Belice se expandió durante el conflicto. Para 1821, cuando la región se independizó de España, ya estaba ocupada por colonos británicos, comerciantes y esclavistas. Guatemala estaba ocupada con otro conflicto territorial en el siglo XIX, pero una vez resuelto, volvió su atención a la zona ocupada por los británicos en Belice. El Tratado Clayton-Bolver de 1850 comprometió a Gran Bretaña y Estados Unidos a no ocupar, colonizar o fortificar territorio centroamericano. A pesar de que Gran Bretaña alegó que Belice le había sido concedido en usufructo por España, Washington no lo reconoció. Aún así, la colonia persistió. El Tratado Aycinena-Huayqui de 1859 llevó a Guatemala a ceder territorio a cambio de una carretera al Mar Caribe, promesa que Gran Bretaña nunca cumplió. El conflicto se intensificó y llegó a la Sociedad de Naciones en el siglo XX, pero no se hallaron soluciones aceptables. En 1946, Guatemala declaró nulo el Tratado de 1859, alegando traición por parte de Gran Bretaña. El conflicto se agudizó cuando Belice alcanzó la independencia en 1981, lo que Guatemala no reconoció hasta una década después. A lo largo del siglo XX, Guatemala consideró a Belice como parte de su territorio y buscó su reincorporación. En 1991, Guatemala reconoció la autodeterminación y soberanía de Belice, aunque no el territorio donde se asienta, lo que llevó a una disputa ante la Corte Internacional de Justicia. Honduras y El Salvador. La rivalidad entre Honduras y El Salvador, que culminó en la Guerra del Fútbol en 1969, se originó a lo largo de varias décadas por acontecimientos históricos y disputas fronterizas. Antes del conflicto, ambos países compartían una fuerte dependencia económica y comercial. A pesar de estos vínculos comerciales, una serie de roces en las relaciones políticas fue suficiente para desencadenar la enemistad. Honduras enfrentaba problemas internos en la década de 1960, que incluían la tenencia de la tierra y la productividad del campo. El gobierno liderado por el coronel López Arellano se enfrentaba a una oposición política fuerte. La huelga de la costa norte, la huelga de maestros y estudiantes universitarios y la pérdida de influencia gubernamental en sectores importantes contribuyeron a la inestabilidad política. El Salvador también tenía problemas internos relacionados con su gobierno y su economía. Mientras que los sectores industriales buscaban un mayor desarrollo económico, los grandes terratenientes se oponían a cualquier reforma agraria en El Salvador.
La emigración de salvadoreños a Honduras, por mejores oportunidades, exacerbó la rivalidad. A medida que la población creció, surgió una rivalidad que conllevó a un conflicto de identidad y recursos. Honduras comenzó a expulsar a los indocumentados. La persecución y el maltrato de salvadoreños en Honduras alimentaron un sentimiento nacionalista en El Salvador y llevaron a una respuesta agresiva. La disputa de fronteras entre Honduras y El Salvador, aunque no fue la causa directa del conflicto, contribuyó a la inestabilidad en las relaciones entre los países. El enfrentamiento de 1969 tuvo lugar después de una serie de partidos de clasificación para el Mundial de Fútbol México 1970, donde ambas selecciones buscaban un cupo por primera vez en la historia. El 27 de junio de 1969, el día antes del partido de desempate en el Estadio Azteca de Ciudad de México, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras. Tras la victoria de El Salvador, las tensiones se agudizaron y se produjeron escaramuzas fronterizas. El 14 de julio, El Salvador ordenó una invasión militar en Honduras. La guerra duró alrededor de 100 horas, siendo la mayoría de las víctimas civiles hondureños. Tras la presión internacional, un alto al fuego se logró el 18 de julio. El Salvador retiró sus tropas en agosto. Sin embargo, las tensiones persistieron y las disputas fronterizas entre los dos países continuaron durante décadas. El conflicto contribuyó a la guerra civil en El Salvador de 1979 a 1992, con más de 70.000 muertos. Rumania y Hungría. Uno de los puntos de conflicto entre Rumania y Hungría es la región de Transilvania, una zona históricamente habitada por húngaros. Durante siglos, Transilvania cambió de manos entre el Reino de Hungría y diversos imperios, incluido el otomano, antes de pasar a formar parte del Reino de Rumania en 1920, tras el Tratado de Trianón. La minoría húngara en Rumania, que todavía reside en Transilvania y otras regiones, ha sido objeto de tensiones por las políticas gubernamentales rumanas. Los húngaros en Rumania han luchado por sus derechos culturales y lingüísticos y han expresado preocupación por la discriminación y la asimilación forzada. La presidencia de Nicolae Ceausescu en Rumania se caracterizó por políticas autoritarias y represivas. La multitudinaria manifestación en Budapest en contra de sus políticas fue un punto de quiebre en la relación bilateral. La decisión de Ceausescu de cerrar el consulado húngaro en Cluj y amenazar con cerrar la embajada rumana en Budapest llevó a las relaciones entre ambos países a niveles altos de tensión. Hungría expresó su preocupación por los planes de Rumania de eliminar a ciertas minorías y concentrar a la población en nuevos centros agroindustriales. Estos planes fueron considerados como una amenaza para la supervivencia de las minorías étnicas en Rumania. Aunque ambos países son miembros de la Unión Europea y la OTAN, las tensiones persisten en cuestiones como la educación en húngaro y la representación política de la minoría húngara que sigue existiendo en Rumania. El conflicto indo-pakistaní, hasta las tensiones en los Balcanes y más allá, demuestran la complejidad de estas rivalidades arraigadas en la historia, la política y la identidad. A pesar de los desafíos, muchos de estos enfrentamientos han generado oportunidades para el diálogo y la resolución pacífica. Si bien las rivalidades pueden perdurar, también ofrecen la posibilidad de aprender lecciones valiosas sobre la importancia de la diplomacia, el entendimiento intercultural y la cooperación internacional en un mundo interconectado y diverso. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.